La tuberculosis. Antes se conocía como consumo debido a la baja de peso severa y pulmonaris de la tisis y la plaga blanca debido a la palidez extrema. La tuberculosis en épocas antiguas existió hace 15.000 a 20.000 años. Se ha encontrado en reliquias de Egipto antiguo, de la India y de China. También se llama escrófula o mal del rey. Tuberculosis en el siglo XVIII en Europa Occidental alcanzó un pico de incidencia hasta 900 muertes por 100.000 habitantes, por lo que se denominó la plaga blanca. En relación a la tuberculosis en descubrimientos antiguos, los bacilos de tuberculosis fueron demostrados por Robert Hooke en 1882. Mostró que la cubierta única de proteína del organismo mediante la coloración, decía Nelson. Es un problema de salud a nivel mundial, causada por el bacilo de Koch con síntomas tóxicos que afecta a los pulmones, pero puede comprometer cualquier otra parte del cuerpo. Se presentaron 128 casos por cada 100.000 habitantes, con una incidencia de 34 casos y una mortalidad en pacientes con VIH de 2.8. Es importante conocer para mejorar los aspectos diagnósticos, terapéuticos y preventivos. Las medidas de control en la comunidad son el diagnóstico y tratamiento precoz de los casos, actuar en la fuente de infección para disminuir la transmisibilidad y prevenir el desarrollo de las enfermedades. Objetivo general: evidenciar la morbimortalidad de la tuberculosis mediante los estudios científicos más actualizados, específicos. Identificar la etiología y factores de riesgo de la tuberculosis. Comprobar el número de casos presentes por año en la población. Reconocer las manifestaciones clínicas generales y específicas durante la evolución de la enfermedad. Investigar el mejor diagnóstico y tratamiento para una aplicación adecuada y prevención de complicaciones posteriores. Conocer la forma de transmisión y resistencia a medicamentos antituberculosos para disminuir la morbimortalidad en la población. La metodología utilizada fue la recopilación de varios artículos científicos y ensayos clínicos, de los cuales seleccionamos los que cumplían con datos estadísticos válidos para nuestra investigación, tomando en cuenta la clasificación según la pirámide de evidencia. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis. Es de una evolución crónica, se va a localizar en el pulmón, pero a la vez puede afectar otras estructuras. Es curable y prevenible. El 72% de los casos se encontró que el Mycobacterium tuberculoso fue el agente causal. Es un bacilo aerobio inmóvil de crecimiento lento. La envoltura celular presenta una membrana citoplasmática cubierta por una capa de peptidoglicano unido a polisacárido que le da una apariencia cerosa, alta hidrofobicidad, resistencia a detergentes y antibióticos. Las formas de transmisión. Tenemos varias vías de transmisión en la que encontramos la respiratoria, digestiva, urogenital, sexual, cutáneo mucosa y la transplacentaria. En el Ecuador, para el 2010, se estimó que la tuberculosis se presentó 8 casos por cada 100.000 habitantes. Esta enfermedad está muy concentrada de los casos en la provincia de Sucumbíos con un 96% y Guayas con un 70%, especialmente en la ciudad de Guayaquil, debido al gran número de inmigrantes portadores asintomáticos. En el siguiente gráfico observamos un esquema que nos respalda al estudio anterior, ya que un año atrás la prevalencia de tuberculosis en la provincia de Guayas y Sucumbíos era alta, debido a los diversos factores que presenta la enfermedad. La tuberculosis tiene una prevalencia notable en mujeres en relación con los hombres, en edades de 25 y 34 años, en comparación con otras edades, debido a que presentan mayor riesgo laboral.
Los pacientes con VIH tienen mayor probabilidad de desarrollar la tuberculosis, principalmente entre los 25 y 34 años, predominando en el sexo masculino, debido a que la inmunodepresión es un factor de riesgo potencial. La mortalidad durante el transcurso del tiempo ha tenido una frecuencia irregular según el INEC, aumentando en el año 2007 seguido del 2008, debido al aumento de factores de riesgo y mala educación sanitaria. Según la OMS, ha disminuido en los 3 últimos años por el aumento de programas de prevención y control. Dentro de los factores de riesgo de la tuberculosis tenemos el alcoholismo, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la desnutrición, ancianos solos, inmunodeprimidos, casos viviendo con VIH-Sida. Dentro de estos factores de riesgo han ido aumentando en el transcurso del tiempo. Otros factores de riesgo que presenta la tuberculosis según las evidencias son silicosis, derivación gastrointestinal, trasplante renal, cardíaco, pulmonar y otros, carcinomas, hemodiálisis, insuficiencia renal crónica y gastrectomía. En el Ecuador, el grupo de personas más afectadas según la edad fue de 15 a 34 años. El riesgo para los viajeros varía con el destino y el tipo de viaje. Si se moviliza a países y ciudades de alta endemia que tengan una incidencia y prevalencia de 40 o más casos por 100.000 habitantes. Dentro de las manifestaciones clínicas de la tuberculosis tenemos dos grupos, las sistémicas, la cual se presenta con fiebre, pérdida de apetito y peso, astenia, sudoración nocturna profusa y malestar general. Dentro de las manifestaciones específicas que se dan a nivel de los órganos, tenemos la tuberculosis pulmonar, el 5% va a ser asintomático y cuando se presenta tenemos tos seca o productiva, dolor torácico, disnea. Dentro de la tuberculosis pleural tenemos pleuritis aguda con fiebre alta y dolor torácico o pleuritis crónica con dolor torácico sordo, febrícula, tos seca, pérdida de peso, astenia y disnea progresiva. Dentro de la tuberculosis ganglionar tenemos tumefacción indolora bien delimitada de localización cervical y supraclavicular. Dentro de la tuberculosis geniturinaria tenemos polaquiuria, disuria, hematuria y dolor en flanco. Piuria en las mujeres puede causar infertilidad, dolor pélvico y alteraciones menstruales y en los varones prostatitis. La tuberculosis ósea se presenta con dolor y tumefacción. Dentro de la tuberculosis del sistema nervioso central se presenta anorexia, cefalea, rigidez de la nuca, vómitos y convulsiones. Dentro de la tuberculosis miliar se relaciona con el VIH. En el 2010, en el Ecuador se examinó 109.822 pacientes sintomáticos respiratorios. Las manifestaciones clínicas más habituales son la tos con un 14.6%, la fiebre con un 10% y el síndrome constitucional con el 7,7%. Dentro de las técnicas de diagnóstico tenemos el examen vaciloscópico directo. Este es útil en el 65% y el 80% de los casos, debido a que no en todo lugar es accesible esta prueba y la mala manipulación de la misma. Otra técnica tenemos la radiología. Tanto la tuberculosis pulmonar como la extrapulmonar carecen de signos radiológicos patognomónicos por solicitar en estadios precoces, pero cuando se solicita en otras etapas, el 78,1% de los casos presenta cavitación en un 43,1%. Para el diagnóstico de la tuberculosis
La primera prueba a realizarse es la vaciloscopía, pero es poco confiable debido al estudio que nos indica errores dando falsos negativos, ya que al realizar otras pruebas incrementó el número de casos de tuberculosis. La interpretación del resultado de la prueba de la tuberculina negativa en inmunocompetentes nos indica que la persona no está infectada. Positiva y que no tenga la vacuna nos indica que la persona está infectada. Positiva o negativa en inmunodeprimidos, niños y que tengan la vacuna antituberculosa con interferón gamma, esto nos indica que el paciente puede estar o no infectado. Otras pruebas para identificar la tuberculosis tenemos el Mantoux, positivo en el 74.4%, el aspirado bronquial en un 10%, el líquido cefalorraquídeo en el 5,1% y la prueba en orina en el 3,1%. Interferón gamma presenta mayor especificidad entre 100 y 98% para el cuantiferón TB y para el T-Sport TB respectivamente. Aquellos pacientes vacunados con BCG, el punto de corte de la PCT mayor a 10 milímetros tuvo una especificidad del 86%. El punto de corte de más de 15 milímetros dio como resultado una sensibilidad del 60%. En un estudio piloto, el parche cutáneo de MPV-64 puede distinguir con éxito entre la tuberculosis activa y la infección tuberculosa latente, ITBL, presentando una sensibilidad del 88 al 98% y una especificidad del 100%. Diagnóstico molecular. En una muestra para cultivo de tuberculosis nos puede dar como resultado positivo en el 95 al 100% de casos y negativa en un 50-60% de los casos. Resumen de la evidencia. Para el diagnóstico de infección tuberculosa latente no existe una prueba de referencia con un rendimiento idóneo. La prueba de la tuberculina es el test más ampliamente usado, de escaso costo y fácil interpretación. De acuerdo a la calidad moderada o baja, es moderada la prueba de tuberculina cuando presenta falsos positivos tras la administración de la vacuna de BCG o la exposición a micobacterias no tuberculosas. Los falsos negativos pueden presentarse en pacientes con alteración del sistema inmunitario de diferente índole, especialmente los infectados por VIH y las personas en tratamiento inmunosupresor. Con calidad baja, los IgRA tienen una elevada especificidad, sobre todo en las personas que han recibido la vacuna de BCG. Calidad baja. El rendimiento diagnóstico de los IgRA es escaso en las personas de edad avanzada y aquellas que alteran el sistema inmunitario, aunque en una mayor sensibilidad que la prueba de la tuberculina. Con calidad baja, el rendimiento diagnóstico de las pruebas de detección de infección latente en niños en una edad inferior a 6 meses, a través de la prueba de la tuberculina o la determinación de gamma interferón no es óptimo. En la siguiente tabla podemos observar los métodos diagnósticos específicos para diferentes órganos afectados por TB.
Podemos observar que el éxito del tratamiento fue inferior en los casos nuevos de tuberculosis con baciloscopía positiva, en pacientes con VIH en un 57% de positividad, un abandono del tratamiento en un 13% y mortalidad de 18%, comparado con los que no tenían VIH con una positividad de 76%. Un abandono del tratamiento con el 7.3% y mortalidad de 4.4% debido a la alta demanda económica que conlleva la adquisición de los medicamentos. Ecuador es el único país en el mundo que incorporó como política gubernamental un bono para medicamentos en tratamientos resistentes, debido al alto costo, lo que redujo el abandono de tratamiento para el año 2010 de los pacientes infectados. Luego de la administración del tratamiento se evidencian síntomas secundarios como tos y expectoración de más de 10 días, pérdida de peso, febrícula vespertina, tos sanguinolenta, en el que hay predominio de la tos y expectoración con un 89.7%. Según la OMS, los medicamentos recomendados en niños portadores o no de VIH son la isoniazida y la rifampicina, debido a que tienen poca competitividad con los medicamentos antirretrovirales y presentan menos efectos secundarios. Cuando existe resistencia al tratamiento, los pacientes tuberculosos toman distintas decisiones según el estudio. La mayoría optan por seguir en el tratamiento. Sin embargo, existe abandono y muertes por falta de información y acceso a los mismos. En este gráfico podemos observar que con el pasar del tiempo, el abandono al tratamiento ha ido disminuyendo con las campañas gubernamentales implementadas.